creo que el indagar sobre las primeras bandas de punk es tan misterioso como cautivador, porque además en nuestro entorno para hace 30 o 40 años pues no había muchas formas de tener registro, entonces el problema es conseguir la memoria, conseguir algún elemento impreso o algo que te pueda dar un poco de guía. Yo creo que en ese orden de ideas lo de Brigada Criminal y La Pestilencia podría ser uno de los primeros referentes. Sin lugar a dudas tienen la ventaja que alcanzaron a dejar material grabado, lo cual hace que pues sigan teniendo una página en la historia del rock colombiano. Hay un grupo que se llama Morgue, para el caso de Bogotá, que podría estar también dentro de la misma colada, y viéndolo no como quién fue el primero que tocó un par de acordes rápidos y con 3-4 acordes hizo canción y tenía una estética punk, sino quién logró como trascender un poco con su música y grabar o por lo menos posicionarse dentro de un mercado, dentro de una sociedad y un nicho que era cada vez más selecto, digamos más pequeño en ese entonces, no solo selecto sino más pequeño, me atrevería a decir, porque la información no circulaba fácilmente, entonces casi que era un privilegio saber si existía el grupo y si sabías el nombre ya tenías algo adicional. Creo que Morgue debería estar en ese combo, de pronto no tuvo el mismo impacto a nivel de producciones fonográficas, es solo en Bogotá realmente donde estamos hablando, entonces yo creo que esa sería como parte de la esencia. El punk realmente comenzó mucho fue en Medellín, y de allí muchas agrupaciones se hicieron famosas en el underground y llegaron o inspiraron a los músicos acá en Bogotá. De hecho, La Pestilencia cuando se forma, pero también tiene un integrante que viene de Medellín, que es Dilson Díaz, el cantante, que se junta con Héctor Buitrago, pero ya en Medellín había una escena punk que estaba comenzando a trabajar y que de manera underground estaba comenzando a tener ya sus propios pinos. Para encontrar la música de las tiendas de la 19, en particular hay una que se llama Beatles. Ellos vienen trabajando este tipo de tiendas, las pocas que quedan todavía vienen trabajando desde hace 30 años, entonces vieron crecer mucho, desde cuando eran casetas en la calle hasta cuando ya eran locales establecidos, el movimiento de rock en Bogotá y dentro de eso el punk. Es como el metal, punqueros y metaleros siempre habrá. En cualquier lugar del mundo, será como después de una bomba atómica quedarán punqueros y metaleros así como quedan las cucarachas y los ratones, dicen, eso no hay nada que hacer. Yo creo que en realidad la historia de la radio juvenil comenzó prácticamente fue en Antioquia, allá fue donde realmente nació como tal el concepto y donde las primeras emisoras comenzaron a funcionar con Veracruz Estéreo, con lo trabajo que estaría haciendo luego Caracol y con un montón de programadores. En realidad fue Medellín la que dio la pauta. Años después fue que comenzó a existir ya programas especializados y un concepto de radio juvenil donde podía abrirse el espectro a otras músicas, y dentro de esas músicas estaba el rock, estaba el punk en programas especializados, porque antes los formatos de radio estaban muy centrados en la música tradicional colombiana o en música culta, música clásica o jazz, pero no realmente en algo tan popular, contemporáneo para ese entonces o juvenil como lo era el rock y el punk. Creo que en Bogotá el desarrollo importante viene a existir con diferentes emisoras y programas especializados. Sin lugar a dudas, yo creo que un gran impulso, pues por el lado comercial, me atrevo a decir 88.9, muy fuerte desde los 80s. Antes había varias emisoras, Radio Tequendama incluso trabajó algunas cosas de rock colombiano, y hubo mucha gente que estaba tratando de involucrar cosas de onda nueva en los 70s y en programas especializados. Tocaría ahondar un poco más en el tema, pero lamentablemente creo que como fue un fenómeno casi que de unos ciertos años y no tuvo mayor continuidad, esos mismos programas no es que han logrado perdurar por más de una década o demás como para tener una recordación mucho más fuerte. Aparece la Radiodifusora Nacional de Colombia con la iniciativa de abrir una frecuencia justamente para sonidos modernos, y ahí entra el rock. Eso fue en 1995, hace 21 años. Creo que eso sería un factor determinante, por lo menos en Bogotá y a nivel nacional, porque antes la radio universitaria era tal vez la que tenía mucho papel, a la par que con 88.9, programas especializados básicamente en la Radio Universidad Nacional, Radio Universidad Javeriana y Radio de la Jorge Tadeo Lozano. Esas tres tenían programas especializados de rock, o a veces donde colocaban música casi toda extranjera. Ya cuando se involucra el elemento nacional es prácticamente en los 90 de una manera mucho más fuerte, de una manera más regular. Y ahí me atrevo a decir, en ese entonces Radiodifusora Nacional de Colombia, 88.9, radioactiva en una menor medida tal vez. De ahí para acá, en los últimos 20 años, 15, ahí sí las cosas han cambiado mucho y encuentras programas un poco más especializados. Sin embargo, el punk de por sí no es que sea diseñado o pues planteado para programas masivos de radio, y en ese mismo orden de ideas incluso creo que no ha habido programas de punk especializado colombiano o punk internacional, punk mundial desde hace mucho tiempo. Hay secciones, hay programas que le hacen guiños al género y lo incluyen en su programación, pero programas especializados creo que no hay, y en ese sentido ha hecho falta para poder recopilar mucho la memoria del punk en Colombia y en Bogotá. De mediados de los 90 y principios de los 90, el caso de Policarpo y las Viciosas, por ejemplo, es tal vez el más visible, por lo que alcanzaron a participar ya
de algunos eventos que le estaban dando mayor proyección al rock colombiano. Estaban diciendo, esto existe, miren cuánta gente existe, miren la diversidad que hay. Y fue Rock al Parque, que comenzó en 1995, y las Policarpa tuvieron la oportunidad de estar desde ese entonces visibilizándose y contando un poco su cuento. Claramente pues una banda de punk de chicas, era muy llamativa, tenía ya un nombre dentro del underground que apenas estaba comenzando como a tratar de consolidarse con una nueva generación y con un nuevo movimiento, y en ese orden de ideas creo que ellas han sido símbolo fuerte acá en Bogotá. Sin embargo encuentras otras agrupaciones como las Maniaticats, por ejemplo, que también son prácticamente chicas, o en el caso del Hard Rock Highway, agrupaciones en donde hay una participación femenina muy fuerte. Que el punk en Medellín inspiró muchas de las bandas de punk acá en Bogotá. En Medellín encuentras bandas como Ira, o encuentras bandas más frescas como Rosita de los Nefastos y demás, que tienen igual acogida aquí en Bogotá, y creo que eso inspiró a que muchas propuestas de punk femenino en esta ciudad pues salieran y tuvieran su acogida también. Las Poker, ya me acuerdo, Poker, otro grupo de chicas de punk ahorita que está tocando, también que está fuerte. Además porque creo que el punk en Bogotá también coge una onda más alternativa que el punk tradicional que hubo, por ejemplo, en Medellín, que sí era un poco más inglés, o el punk ska que trataron de hacer también en Medellín. Aquí punk ska no tuvo tanta... Hubo una época de Latin ska, pero no punk ska. Aunque hubo siempre bandas underground que uno sabía que hacían cosas, y las bandas o de skins y todo tipo, pero nunca trascendieron realmente con grabaciones. Si vamos con antigüedad, Policarpa y sus Viciosas sería el equivalente al grupo de punk femenino, yo creo que consolidado y con fuerza de más tradición en Bogotá. Pero normalmente los géneros sí se rotaban mucho en los mismos lugares: el Teatro Taller de Colombia, casas de conciertos en la 110, estos mediados de los 90, casas de conciertos por la 116, por Cedritos, por la 134, casas que iban a demoler y que se podían utilizar para conciertos unas semanas antes o un par de meses antes de que las demolieran. Hubo auditorios como el Auditorio La Calleja en la 127 con 19, donde tocaban desde mariachis hasta grupos de punk, grupos alternativos. Lamentablemente aquí no hemos tenido como un hito, un lugar, un centro de desarrollo de la música de ese género o de otro género dentro de la música rock fuertemente, así como en el CBGB en Nueva York o cosas de este estilo. Creo que aquí no hay ese tipo de templos, entre comillas. Entonces ha sido más como adecuarse a los espacios que haya en el momento y realmente ahí irse desarrollando. Hubo bares alternativos, Transilvania, en Ciudad Central, principios de los 90, mediados de los 90, pero no eran netamente de punk, eran más de carácter alternativo, que se abrían a otros géneros, incluido el punk, no tanto metal. El metal sí ha sido como un desarrollo aparte. La radio, con la Radio Nacional de Colombia, la Radiodifusora Nacional de Colombia, 88.9 en su momento. A nivel de revistas, el periódico, publicaciones, el periódico Suburbia en su momento, que era un periódico de circulación gratuita que existió en los 90 para Bogotá. No me acuerdo, pero eran como 100.000 ejemplares, una cosa así, era grande. Durante la primera administración de Peñalosa fueron los que le hicieron la guerra a Peñalosa desde la prensa, y ellos alcanzaron a existir varios años. Fue un medio fuerte, no ha habido otro con esa independencia y esa polémica, porque era totalmente independiente. Tú encuentras hoy diarios como ADN o demás que son gratuitos, pero este era gratuito y tenía una opinión y un contenido mucho más agresivo que lo que tienen los diarios hoy en día, que buscan sencillamente es como distribuir la pauta de sus casas matrices en otros formatos y bajo otro nombre. Revistas independientes como La Rosca, Choc en su momento también tuvo mucha fuerza en los 90. Y a nivel de televisión hubo programas de televisión que tenían secciones donde trataban de apoyarse mucho al rock colombiano. Camilo Pombo durante muchos años tuvo trabajo en televisión en diferentes espacios, y en todos los espacios donde llegaba trataba de involucrar elementos de rock colombiano. Bueno, mucha música. City TV, cuando llegó City TV, los 5 años que estuvo más o menos, o 6 años creo que estuvo mucha música al aire, fueron fundamentales también para el desarrollo, tanto el espacio Mucha Música como el videódromo, para el desarrollo de rock y mostrar los videos de metal, de todo, de punk, de todos los géneros que estaban trabajando también en una época en que el videoclip estaba en furor. Radio Universidad Nacional, Radio Universidad Javeriana, Radio de la Tadeo Lozano, con sus programas especializados de momento han sido claves. Ácido Bar como lugar, ahorita me estaba acordando por los programas de Buena Radio, que hay un programa que se llama Laboratorio del Rock, una persona que es la propietaria de Ácido Bar, que es un bar que lleva 20 o 25 años, lo que pasa es que no queda en el mismo lugar, lo han cerrado y lo han abierto como 3, 4 veces,
pero ese sería tal vez un centro donde podrías encontrar que no importa en dónde ha estado, siempre han ido muchos rockeros y el desarrollo de la música, los grupos siempre han estado presentes tocando o distribuyendo su material en ese lugar. Ya con la aparición de los medios digitales pues aparece una gran camada de sites en donde pues Rock Colombia o Rock por Colombia o el portal del Caballero Negro, todo este tipo de lugares ya que tienen un desarrollo importante de música pues han aportado. En los últimos 3 años ha entrado incluso franquicias como Rockaxis que también pues van sumando. El género nunca ha tenido un apoyo mediático muy fuerte, tal vez por eso se ha sentido opacado por otras tendencias que a veces llegan y que pues acaparan toda la atención, pero yo creo que siempre habrá punk y siempre ha habido punk ahí. Tendrías que remontarte a los años 60, a los años 70, con agrupaciones como los Speakers, los Flippers, que en realidad el hecho de estar en la capital les permitía tener acceso a estudios de grabación, que les permitía tener acceso a música de otros lugares y saber qué estaba pasando, porque para los años 60 y 70 igual no es que la información fluyera tan fácil, entonces escuchar ciertos sonidos no era fácil, entenderlos mucho menos, conseguirlos pues era casi imposible. Entonces yo creo que ellos serían de los pioneros indudablemente. Creo que ya en una oleada de los años 90, pensando en formatos de grupos que hayan quedado y que a nuestros días puedan ser los pioneros de esta nueva ola de rock colombiano que podría estar cobijada en los últimos 20 años, estarían los Aterciopelados sin lugar a dudas, y las 1280 además. Yo creo que son el ejemplo más claro porque tienen discografía, porque tienen reconocimientos a lo largo de todos esos años, porque siguen activos, porque permiten tener una lectura de la historia del rock colombiano por lo menos reciente y porque han logrado también que su música trascienda. Entonces yo creo que esos serían de los pioneros. La Pestilencia claramente, hay agrupaciones en Cali, por ejemplo Cronos, que está cumpliendo también 30 años, en Medellín está Kraken, hay varios que tienen los 30 años, pero en Bogotá yo me atrevería a pensar que esos son los de tener en cuenta, y la derecha, de los 90 también para acá. Yo creo que los festivales han tenido un papel muy importante en la masificación del rock en Colombia. Desde Rock al Parque, que permitió a todo el país y a Latinoamérica darse cuenta que aquí en Colombia sí había un movimiento y le permitió al movimiento aquí en Colombia darse cuenta cuántos eran, que sí había acogida, visibilizarse un poco o foguearse un poco, hasta los festivales privados que hoy en día podríamos decir que son consecuencia de una política también cultural que hubo de conciertos y de festivales al parque y que permitió que hoy en día haya festivales tan competitivos como en su época lo fue. La única oferta fuerte que existía, que era la pública. Los festivales han permitido que se masifique mucho, los hay de diferentes formatos, de diferente tamaño, algunos de mejor calidad que otros a nivel técnico. Desde los festivales locales, en donde se hace un trabajo muy puntual, a veces muy centrado solo en metal y en rock fuerte, hasta ya festivales como el mismo Rock al Parque otra vez, o festivales de tortazos que se realizan en la Mediator, han permitido que esto se difunda mucho. La política de conciertos gratuitos es muy criticada, polémica, yo creo que también fue muy necesaria en su momento. Lo que sucede es que a veces tendemos a pensar las cosas de una manera estática y se cree que debe seguir así siempre, y pues la industria de la música, el entretenimiento igual ha cambiado en 20 años, pero creo que fue fundamental el hecho de que los festivales fueran gratuitos en Bogotá y la proliferación que hubo de festivales, sin lugar a dudas, tanto para los medios como para el público. Tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con la Radiodifusora Nacional de Colombia en 1995, haciendo programas de rock colombiano. Hicimos el primer programa con un compañero que se llama Jorge Eduardo Pito López, que se fue a vivir a Chile, ahora regresó a Colombia, comunicador. Él me invitó a desarrollar un proyecto para vincularnos a lo que era en ese entonces la Radiodifusora Nacional de Colombia, y creamos 4 canales. Y con él, cuando hicimos la primera emisión del programa, duramos preparando el material, todas las cosas, estaba listo, hasta cassettes había, entonces tocaba tenerlos listos en el punto donde comenzaba la canción y demás. Hicimos el primer programa y se nos acabó el material. Ya para el siguiente programa iba a tocar repetir canciones, era un programa de 4 horas, ya habíamos puesto todo lo que teníamos y dijimos, no, esto va a ser, no vamos a alcanzar, con esta proyección no alcanzamos a completar 2 programas, el siguiente sin tener que repetir grupo o algo. Y casualmente, pues no casualmente, salimos al aire y a lo largo de esa primera semana sí comenzaron a llegar mucho material, nos comenzó a contactar gente y se dieron las cosas y logramos completar las siguientes emisiones, pero nosotros no teníamos material para durar 2-3 programas al aire. Y ya ahí comenzó a aparecer, tuvo buena acogida, y de un momento a otro fue que nos dimos cuenta que había muchas más bandas de las que uno estaba pensando y que ellos conocían a muchos más músicos de los que pensábamos, y esto en otras ciudades, y comenzó a replicarse. Y fue algo muy especial porque en realidad no teníamos cómo dar diversidad a la segunda edición del programa.